¿Has puesto a grabar? Bueno, voy a empezar por el principio. Mi nombre es José María, mi hermano es Juan Pedro, somos radioaficionados desde pequeñitos y somos los propietarios, junto con mi hermano Alejandro, que no ha podido venir, del Museo de la CB, que está ubicado en San Roque. Es el único museo de emisoras de banda ciudadana que hay en Europa. Tenemos unas 3.000 piezas y este año hemos decidido darle un poco más de realce a una serie de piezas que tenemos en el museo, que fueron las que consiguieron burlar el bloqueo que Franco impuso a Gibraltar cuando cerró la frontera. El gobierno de Franco cerró la frontera en el año 69, todo provocado porque se hizo en Gibraltar un referéndum sobre si querían ser ingleses o no, y acudió la reina de Inglaterra. Entonces, en respuesta a eso, pues el gobierno de Franco cerró la frontera, lo cual produjo que unas 10.000 personas, entre 10 y 15.000 se calcula, que entraban todos los días a Gibraltar a trabajar, se quedaron en el paro y tuvieron que emigrar, con lo cual la población de la línea, que entonces tenía una población aproximada de 60.000 habitantes, se redujo a 30.000, 35.000 habitantes, según los datos del censo que hay desde el año 69 al 71. Eso no solo provocó la separación de los trabajadores, sino la separación de familias, porque al ser dos poblaciones tan pegadas, pues las relaciones humanas pues eran constantes, y había muchas familias que era el marido gibraltareño y la mujer de la línea, o viceversa, y que lo normal, ¿no? Aquí en Sevilla, pues se vive en las poblaciones cercanas, y allí pasaba lo mismo. Todo eso se quedó cortado. El gobierno de Franco no solo cerró la frontera de Gibraltar, sino que cortó las comunicaciones telefónicas, cortó un barco que había desde Algeciras a Gibraltar, que era muy utilizado por los trabajadores por la mañana, porque cogían el barquito, llegaban a Gibraltar, trabajaban y volvían. Y las cartas tardaban muchísimo, porque el recorrido era desde España, o desde la línea, por ejemplo, desde la línea a Madrid, de Madrid a Londres y de Londres a Gibraltar. Pero nos enteramos hace unos años, porque vino a visitar el museo el que era jefe de correo en los años 70 en Madrid, que era un sanroqueño que ha fallecido hace unos años. Nos contó que ellos tenían orden de las cartas que llegaban hacia Gibraltar o el destino de Gibraltar, pues se quedaran allí aparcadas un mes. Tenían unos casilleros especiales para dejarlos un mes, simplemente para, digamos, molestar, por no decir otra palabra peor, molestar a los llanitos. ¿Qué pasó? Las necesidades de comunicación estaban ahí, no había posibilidades, y por eso hay muchas fotografías que podéis verlas en los paneles que hemos estado, o en los folletos que tenéis a vuestra disposición ahí, cómo la gente se reunía a ambos lados de la frontera para hablar a gritos, para simplemente verse con unos prismáticos, ver a la familia. Es bastante triste. La frontera tiene una longitud de 110 metros y era bastante triste los domingos. Sobre todo la gente iba allí pues a ver a sus amigos de Gibraltar y a saludarse, a presentar a niños, como por ejemplo esta fotografía tan elocuente de que enseñaba al niño por encima de la verja, ¿no? Era una época muy triste, pero surgieron la picaresca de las personas con los walkie-talkie de juguete. Es decir, que la banda ciudadana, la radio en 11 metros estaba prohibida hasta el año 82, es decir, eran ilegales. Pero los walkie-talkies de juguete estaban autorizados, porque eran unos aparatos de juguete que permitían comunicarse a ambos lados de la verja, porque más o menos cubrían esa distancia, unos 100 metros aproximadamente. ¿Qué pasa? Que todos los walkie-talkies están en el mismo canal, en el canal 14, con lo cual las conversaciones de una y otra familia se entremezclaban. Pero aún así permitieron esos walkie-talkies las comunicaciones a ambos lados de la frontera, más o menos, por lo menos para escuchar la voz de algunos. En la exposición que hemos traído
hay algunos walkie-talkie especiales que tienen receptores de onda media, tienen un poco más de potencia, eran ilegales, pero tienen receptores de onda media, para tal fin de que cuando llegaba la secreta, que estaba allí, la policía secreta, que siempre estaba por allí por la frontera, y preguntaba, pues le cambiaba el interruptor y escuchaba Radio Nacional, los goles o las cosas de esas, entonces era una manera de burlar también a la policía, ¿no? A partir del año 70 y algo, 72, 73, ya empezaron a aparecer emisoras de banda ciudadana, sobre todo en barcos pesqueros y en Gibraltar también, procedente de Japón sobre todo. Y eso permitía, como tenían más potencia, permitía ya no solo estar físicamente al lado de la frontera, sino que te permitía estar un poco más alejado en las poblaciones de la comarca, sobre todo en la línea. También San Roque y también Algeciras. Y se comunican perfectamente porque la distancia es muy corta. Y además Gibraltar está un poco en alto, con lo cual favorece esas comunicaciones. Nosotros, que en aquella época estábamos ya activos en radio, pues hemos escuchado en los canales habituales de Banda Ciudadana, pues hemos escuchado conversaciones de madre e hija dando recetas, dando buenas noticias, como el nacimiento de algún vecino, alguna familiar, malas noticias, como los fallecimientos de algunas otras personas, y cualquier cosa que se os ocurra que podáis hablar con vuestra familia, lo escuchábamos por Banda Ciudadana. Desde comuniones todo lo que os podáis imaginar que pueda hablar una madre con su hijo, o al revés, lo escuchábamos en Banda Ciudadana. Era algo habitual allí, nadie se metía, porque entendíamos que era una situación que rompía con ese aislamiento que tenían las familias. Nosotros tenemos una anécdota, mi abuelo, nosotros vivíamos en casa de mis abuelos, que vivíamos en el centro de la línea, justo enfrente del mercado. Recuerdo que esto estaba prohibido, la Banda Ciudadana estaba prohibida, y teníamos una antena justo en la terraza, en la azotea, que se veía desde la calle. Era una antena dipolo, para el que no lo sepa, son 2 hilos, y nosotros obligábamos a mi abuela a que tendiera la ropa en el dipolo para que la gente no viera desde la calle que estábamos en una antena, sino que era un tendal. Entonces lo que hacía era un dipolo de nube, porque le metía una caña, como antiguamente se hacía con la de esas. Le metía una caña, levantaba la ropa y allí estaba mi dipolo funcionando. Posteriormente ya montamos una antena más grande, cuando sacamos indicativo y tal, pero bueno, en principio era esa. Y un día, hablando con un colega de Gibraltar con el que hablábamos todos los días, era un técnico de radio que estaba todo el día con la emisora encendida, pues estaba en su taller, tenía la emisora encendida. Se llamaba Roberto Washington, de QRZ, de indicativo. Pues hablando con él, nosotros en aquella época no decíamos dónde vivíamos ni cuál era nuestro apellido ni nada, porque estaba prohibido. De hecho, en una ocasión vinieron a mi casa, cuando descubrieron que tenía una antena y tal y cual, vino la Guardia Civil, no se me olvida, el sargento Flores, con 2 números de la Guardia Civil, y le preguntó a mi abuelo, aquí hay una transmisión ilegal, y mi abuelo era de derecha y era de aquella época, tampoco tenía muchas más opciones de ser de otra cosa, y conocía bastante a la Guardia Civil por su anterior negocio y todo. Entonces le dijo, sí, mi nieto transmite desde aquí, pero ¿tú crees que yo voy a dejar que haga algo malo? Dice, no, señor Pedro. Dice, pues ya te puedes estar largando. Y echó de allí al terror de los radioaficionados de aquella época, que detuvo a varios compañeros y incautó varias emisoras de compañeros de Banda Ciudadana. Pues yo hablaba todos los días con este compañero de Gibraltar, y él me dijo, pues mi hermana vive allí y vive en la calle Crespo, que era 2 calles más para allá de donde yo vivía. Se llama Margarita, tal, cual, ok. Se lo dije a mi abuelo, tenía en esa época unos 16 años aproximadamente, 14, 16. Se lo dije a mi abuelo, digo, ¿tú conoces a esta señora que es vecina? Dice, sí, además tiene un abrigo, teníamos una tintorería, tiene un abrigo aquí que tiene que venir a recogerlo. Digo, bien, pues cuando venga dile que yo hablo todos los días con el hermano. Total, que a los 2 o 3 días apareció por allí, yo estaba también por allí, y me dice, oye, ¿tú tienes un hermano en Gibraltar? Sí, Roberto, no sé qué. Pues mi nieto habla todos los días con él por radio. ¿Eso cómo va a ser si yo hace 2 años que no sé nada de él, no hablo nada, alguna que otra carta?
Dice, pues si quieres hablar con él, pasa que él te va a poner en contacto. Efectivamente, yo llamé, Roberto, ¿está por ahí? Sí, la señora se encendió de alegría, ya le dejé el micrófono y todas las semanas venía un ratito a hablar por radio desde mi casa con su hermano para contarse pues sus cosas, que yo me iba, pues además yo tenía, con la edad que yo tenía, yo no estaba pensando lo que estaba haciendo realmente. Yo era el David que venció a Goliat, yo no, eso no lo estaba pensando en ese momento, eso lo sé ahora. En ese momento pues hacía un favor y punto, ¿no? Yo me iba a mis cosas, le dejaba allí la radio, era conocida de la familia, así que no había ningún problema. Y cuando la frontera se abrió en el 82, el hombre vino a vernos, a darnos las gracias, estuvo bastante tiempo con nosotros allí en casa y era una magnífica persona. Como esta, fueron muchas las actuaciones de otros compañeros de radio que a sus vecinos y familiares les dejaban hablar con sus vecinos de Gibraltar para romper esa comunicación que se había quedado interrumpida en el año 69. Y entonces nosotros, ahora está muy en boca, porque en el mes de julio se va a derribar totalmente la frontera, después de tantos años se va a derribar totalmente, va a haber paso libre, como creemos que debe ser. Allí en la comarca no escucharé a ninguno que diga Gibraltar español. Eso los de fuera sí pueden que lo digan, por aquello del orgullo patrio y tal y cual. Allí ninguno lo dice porque todos somos conscientes de que Gibraltar es una de las mayores fábricas que tenemos de empleo en la comarca. Ahí trabajan del orden de 25.000 personas todos los días. Los que no tienen puestos directos entran y salen con material. Y este acuerdo que se ha llegado ahora es un buen acuerdo, el de derribar la verja, pero nosotros lo que estamos recordando este año es que nosotros ya derribamos la verja en los años 70, conseguimos derribar este particular muro de Berlín que teníamos en el campo de Gibraltar, y lo hicimos casi sin darnos cuenta, pero lo hicimos ahora lo vemos a todo lo pasado, y después de recopilar varias fotos que están aquí de compañeros hablando por radio, porque aquí ninguno somos los hermanos, pero sí, ellos sí estaban haciendo lo mismo que hacíamos nosotros, hablando con los compañeros de Gibraltar y comunicando a la familia. Esto se hacía en primer lugar con emisoras autoconstruidas, con casquí, salequí, que era lo que había en al inicio de los años 70. Después ya llegaron emisoras japonesas de 23 canales y a partir del 77 emisoras de 40 canales, como por ejemplo una que yo compré en Gibraltar, hablando con los colegas todos los días, que hablábamos todos los días. Entonces me dijeron, hay una emisora preciosa, una SAI, que se enciende un piloto verde en el emitter y cuando transmite se enciende en rojo, tiene 40 canales. Yo ya estaba loco, perdido, que quería esa emisora. Conseguí el dinero ahorrando y se la encargué a ellos. Vinieron con una barquita a un pantalán que teníamos allí en la línea. Yo me fui con unos amigos, mis hermanos, fuimos a ver a los colegas de Gibraltar y una cuerdecita le echamos, me subieron la emisora, repartí, toma tú, llévate el micro, llévate las instrucciones, tú llévate el cable, y yo me llevo la emisora, que la metí aquí en la cintura y por encima me puse una funda de prismático. Me acuerdo como si fuera ayer, porque además es un episodio raro, pero claro, cuando salíamos por el pantalán, la Guardia Civil no es tonta y nos había visto perfectamente lo que estábamos haciendo, y cuando llegamos a la punta del pantalán estaba el guardia con el mosquetón cruzado, la capa y el tricornio típico en medio, diciendo, ¿de dónde venís? No, de ahí, de hablar con unos señores de Gibraltar y tal cual. Ya. ¿Y qué os ha dado? No, nada, hablando de los mejillones y mintiendo claramente, claro, estábamos. Y en todo esto, el guardia civil no se lo había creído, evidentemente. Y total, que llega un momento y me dice, tú eres el nieto de Pedro, ¿verdad? Digo, sí. Dice, anda, vete que ya hablo yo con tu abuelo. Yo la casualidad de que era el compañero de dominó de todos los días de mi abuelo. Yo no lo conocía a él, porque estoy de uniforme, pero él sí me conocía a mí. Mi abuelo me dio una bronca gorda, pero mi abuelo jamás me dijo, deja de hacer eso, porque él sabía que no estábamos haciendo nada malo, sino al contrario, que hacíamos algo bueno. Entonces, bueno, me regañó y tal, porque no podía traer de contrabando, tal y cual, pero la emisora está ahí. Ahí está en la exposición, y es una pequeña colaboración que tuvimos con los colegas de Gibraltar, y bueno, este año contamos esa historia porque creo que es bonito
como digo siempre, no por nada la gente de Murcia, pero la gente de Murcia no puede contar esto. Perdón, pero en el campo de Gibraltar sí tenemos la posibilidad de contar cómo derribamos nuestro particular muro de Berlín, la frontera de Gibraltar. Nosotros la derribamos ahora, que se va a derribar físicamente, ya lo hicimos en los años 80. Así que bueno, esa es la historia, y si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta, pues... ¿Alguna pregunta? Sí, buenos días, soy Pilar Ordóñez, de Protagonistas de Hoy, y para todos nuestros oyentes, bueno, ahora con WhatsApp y todas las novedades que hay para comunicarse, es lógico que esta historia no nos llame la atención. Pero sí es verdad que la persona que antiguamente pues, tenía esa posibilidad de contactar con los familiares, pues sería como una novedad y demás. Si eso se le cuenta ahora mismo a los adolescentes que están todo el día con el teléfono y demás, ¿crees que valorarán el trabajo de los radioaficionados con toda la tecnología que hay ahora? ¿O todo lo contrario? No, yo confío en que sí. Es más, yo diría que siempre pongo el ejemplo, digo, pensad que por ejemplo en China no hay ciertas redes sociales, están capadas, es decir, no hay libertad de comunicación. Estamos hablando de una cosa similar, ¿no? Tampoco la hay en Cuba, tampoco la hay en, bueno, ya lo de Corea ya no, es que no, allí no hay ni siquiera teléfono, vamos, no se pueden comunicar. Pero es una cosa similar, entonces para que no estamos hablando de una cosa tan antigua, sino que en la actualidad también está pasando cosas de esas. Y el lema de la Unión de Radioaficionados Españoles, a los que pertenecemos también, dice: cuando todo cae, ahí están los radioaficionados, ¿no? Pues en ese momento también, cuando no se podía, ahí estábamos nosotros. Se me ha olvidado comentar que esta historia la hemos contado algunos compañeros y yo en una película que se llama La Roca, no la de Sean Connery, que hay una película que se llama La Roca, que protagonizada por Sean Connery en Alcatraz. No, hay más o menos iguales, ¿no? Sí, más o menos. ¿Mismo caché? ¿Habéis cobrado lo mismo? No. Bueno. Más nosotros. No parece el caso. La podéis descargar en YouTube, esa película. Es un documental precioso sobre esta historia de Gibraltar, cuando estaba cerrado y todo eso, y contamos, algunos compañeros contamos estas historias de radio. También apareció, hubo una serie de reportajes sobre dónde estabas entonces, en La Sexta, dedicado a cada año, también en los del año 82, cuando se abrió la frontera, pues también contábamos esta historia, y bueno, multitud de artículos periodísticos, y incluso hay una novela que se presenta, por cierto, el día 20, la semana que viene, en San Roque, o que lleva escrita hace 3 años ya, de una periodista del País que se llama Yolanda Guerrero. La novela se llama El año en que mi madre conoció a Audrey, que trata de las relaciones de verdad de una... es una novela, pero con base real. Las relaciones de una pareja, ella de Gibraltar y él de España, que se ven separados por el cierre de la verja, y que gracias al... Bueno, tienen una hija, ella vive en Gibraltar, él vive en España, y la hija se rompe un brazo, y gracias a mí, con un walkie-talkie naranja, o sea, un walkie-talkie azul que no me he traído hoy, pues consiguen contactar conmigo. Yo contacto por teléfono con familiares suyos en Ronda, los pongo en contacto para que se interesen y vengan a hablar por el walkie-talkie con la niña que estaba en el hospital. Es un poco novelada, pero es bastante real, porque sí es verdad que muchas veces algunos de los colegas de Gibraltar nos decían: mira, ¿a ti te importa llamar a este teléfono y decirle que ha muerto fulanita? O que nos tocaban camarrones que no veas, pero había que hacerlo, evidentemente. También os digo una cosa: en Gibraltar había cosas que en España no había, por ejemplo la penicilina, y muchas veces hemos traído de contrabando cosas de esas y medicamentos raros, que incluso ya en la última parte del gobierno de Franco, ya con la democracia, eso estaba un poco tolerado, digamos, aunque estaba la frontera cerrada, pero había canales por ahí para poder traer sobre todo medicamentos, y a través de la radio lo hacíamos bastante, ayudábamos bastante. El campo de Gibraltar es una zona especialmente movida en radio, en banda ciudadana,
por tres cuestiones. Primero, la de Gibraltar, que ya os la he contado ampliamente. Segundo, porque estamos en el estrecho de Gibraltar y todos los barcos llevan emisora, y antiguamente todos llevaban emisora 27 del canal 4. Y lo tercero, porque tenemos el mayor puerto del Mediterráneo, en Algeciras, y todos los camiones desde los años 80 llevan emisora, con lo cual siempre ha habido muchísima efervescencia a nivel de radio por aquí. Y por último, para seguirlo en redes sociales, ¿cómo contactamos? Nosotros tenemos en YouTube, nos solemos hacer unos vídeos de piezas del mes, y en Facebook a través del Museo CB, en el Museo CB, pues más o menos nos encuentra, y tenemos fotos, vídeos y toda la información en la página web www.museo-cb.com. Ahí los folletos vienen, ahí están todas las piezas que tenemos catalogadas, fotografiadas y con su pequeña información y su pequeña historia de cada una de ellas. Algunas tienen historia, otras no, pero si esta emisora estuvo en Gibraltar y perteneció a Pepito, pues lo ponemos en la página web para que conste y que quede para la posteridad, ¿no? Y ya por último, para los dos, ¿qué pregunta en su carrera profesional, en temas relacionados con el radioaficionado, la pregunta sería, ¿qué pregunta echa de menos que alguien le haga, que cree usted que es importante y nunca se la hayan hecho? No sé, pues las típicas preguntas que nos hacen: con esto hasta dónde puedes hablar, si habla con todo el mundo, no habla con todo el mundo, esto hasta dónde llega, igual que... Si escucha a la policía. Si se escucha a la policía o no, y hay que explicarle todo eso que no. Pero también nos preguntan mucho cuánto cuesta esta afición, que esto yo siempre digo lo mismo, digo, esto es como comprarse un coche, te puedes comprar un 600 de quinta mano o un coche nuevo de última tecnología, depende de lo que tú te puedas gastar. Así vamos todos, ¿no? De hecho, muchas de las piezas, por no decir el 99,9% de las piezas que tenemos en el Museo CB son de segunda o tercera, quinta mano, y algunas ni funcionan, pero para exponerlas sí nos valen. La pregunta que nunca nos hacen, pues no sabría decirte exactamente qué me gustaría que me preguntaran, pero sobre todo lo que sí me gusta es, nosotros en el museo, aparte de hacer un programa que tiene la Unión de Radioaficionados Españoles a nivel nacional, que se llama la radio en las escuelas, que nos trasladamos a las escuelas, le explicamos con un vídeo, un PowerPoint, qué es la radioafición y qué contenido pueden llegar. Montamos una emisora y los niños pueden hablar. Al principio ninguno quiere hablar y después están todos con la mano levantada porque quieren comunicarse con otra gente, porque el ser humano tiene ansias de comunicarse de siempre, ¿no? Yo siempre digo que la radio en Banda Ciudadana fue la segunda red social. La primera fue el patio de vecinos, que se sentaban allí en la puerta con la silla, la segunda ACB, y ya las redes sociales de ahora. Entonces, no sé, ¿qué preguntas no me han hecho? Pues la verdad que me han hecho casi todas ya. En tanto tiempo nos han escudriñado todo lo que podemos, y algunas con más sentido que otras, pero bueno, en principio intentamos contestarlas todas y promover la afición. Aparte de hacerlo de la radio en la escuela, allí en el museo abrimos todos los viernes, y todos los viernes vienen niños de allí de San Roque a que le prestemos unos pequeños walkie-talkie que se llaman PMR. Se los prestamos y ellos juegan allí en la Alameda, y de vez en cuando organizamos con el ayuntamiento alguna casa del tesoro, es decir, le prestamos walkie a los niños y les vamos dando pistas, le damos los códigos nuestros, tanto alfabéticos como código Q, para que tenemos una serie de preguntas preparadas, por ejemplo, decir, ahora tenéis que dirigiros a un kiosco que se llama Papaeco, el kiosco Pepe que está allí al lado. Entonces ellos tienen que buscar Papaeco qué es, y los buscan, van hasta allí, cuando llegan pues los mandamos a otros sitios, y bueno, es una manera de que se interesen por la radio, y porque es cierto que la edad media de los radioaficionados está subiendo, pero también es cierto que cuando a los niños se les explica y le entra el gusanillo de la radio, le entra, porque es una cosa apasionante, ¿no? Pueda hablar con otra gente, sobre todo siempre decimos la magia, ¿no? Que no sabemos con quién vamos a hablar cuándo, sino que encendemos la radio y
y no sabemos quién está al otro lado, ni de qué país, ni de qué ciudad, ni nada. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Muchísimas gracias al Canal 9 de Sevilla por darnos la oportunidad. Ahí tiene una chica que tiene una pregunta. Me gustaría preguntar algo acerca de lo que dice, pues con el tema de los niños. Y obviamente ellos hoy en día, con todo su entorno de redes sociales, de solo tecnología, y lo que ustedes han vivido y lo que ustedes han construido, ¿cómo ven en los más jóvenes o más chicos la construcción que se está llevando a cabo con respecto a la radio y a los medios de comunicación, comparándolo pues obviamente con las facilidades que tenemos hoy en día? Hombre, nosotros tenemos la suerte de que somos autónomos, que sí, para tener una red social necesitamos un poste telefónico cerca para tener cobertura, porque si no, no hacemos nada. Sin embargo, nosotros con nuestra radio, una batería de coche y un simple cable, habéis visto ahí fuera un montón de antenas, y son antenas muy sencillas, podemos comunicarnos, no ya solo con España, sino en determinadas bandas, con toda Europa, con todo el mundo. Entonces, eso sí le atrae. A raíz del apagón, por ejemplo, hubo muchísima gente que se interesó en comunicarse. Y aunque no lo creáis, la posibilidad de que los niños tengan los walkie-talkies, otra cosa que yo he hecho mucho, en mi urbanización he regalado un montón de walkie-talkies a los niños, y en mi urbanización se escucha todos los días a los niños, van a la piscina, quedan pegados a la piscina, porque son niños pequeños, de 8 o 9 años, que le tienen un poco quitado los móviles para que no estén tanto tiempo, y sin embargo con los walkie-talkies pues ellos se los llevan, juegan, no sé qué. Entonces, bueno, es una inversión que uno hace altruistamente, y lo que les permite a ellos es eso, que no dependen de ninguna otra tecnología. Eso se lo ponemos muy claro a los niños para que ellos sepan que son autónomos, que aunque tengan un poquito de pila, ya pueden hablar entre ellos, y además se divierten, vamos, la verdad es que se divierten. De hecho, todos los viernes, lástima que es que por la ley de protección de datos no puedo sacar la foto de los niños, los tengo que poner de espalda y tal y cual, pero si no es que sería de verdad abrumador la cantidad de niños que vienen. De hecho, normalmente yo tengo 12 walkie-talkies para prestar, y el otro día tuve que abrir varias cajas que teníamos por allí y meter hasta 20 porque es que me faltaban walkie-talkies para niños, por lo cual eso es una satisfacción. Viene, los devuelve, se los doy a otros. Un par de horas o tres que tengo abierto el museo es una gozada. Algo que quería agregar era felicitarlos por ese legado que han dejado, sobre todo en su tierra, Andalucía, y sobre todo lo que han dejado ahí en Cádiz y en la línea de la Concepción. A mí me parece un trabajo muy importante lo que han hecho, y lo que han construido ha sido de verdad que quede plasmado para la historia. Se hizo por todos los radioaficionados y los revistas sin darnos cuenta, o sea, se hizo como una cosa normal. No hemos dado cuenta de lo que hicimos con el paso del tiempo. Y en lo que se refiere al legado del museo, bueno, intentamos, somos el único que existe en Europa, es una colección que reflejamos el paso del tiempo a través de la radio en banda ciudadana. Aunque yo soy radioaficionado también, mis hermanos también, evidentemente, la banda ciudadana ha sido siempre mucho más numerosa. Ahora no tanto, pero antes sí era mucho más numerosa, porque era de fácil acceso. Y entonces eran mucho más numerosas que los radioaficionados con licencia, que debían de tener unos exámenes, estudiar y unos requerimientos mayores. Entonces, ha habido muchas emisoras de banda ciudadana, y eso muchas veces para nosotros, para el museo, que nos gusta tenerlas o todas o casi todas, es bastante complicado, pero bueno, tenemos una buena representación de cómo ha evolucionado la tecnología, de cuáles se vendieron más en España y en otros países, comparativas, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos esa suerte, los andaluces y todos tenemos esa suerte de tener el museo a disposición, a visitación gratuita, evidentemente. Nosotros no ganamos nada de dinero con esto, ni queremos, y se puede visitar gratuitamente cada vez que queramos. No gana dinero, pero ¿cuánto pierde? Que no se entere mi mujer. Ya. Bueno, cuando se comparte la afición con tu mujer no hay ningún problema, ¿no? No, mi mujer no. No, es que yo con mi mujer sí la comparto, por eso te digo. No, ni los niños tampoco. De vez en cuando me preguntan, papá, ¿y con esto qué vamos a hacer cuando tú no estés? Digo, ese es vuestro problema, ya veréis. Vale. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta más?
decía antes, muchísimas gracias a Canal 9 por darnos la oportunidad de estar aquí. Espero que sean muchos años los que esto funcione y bueno, agradecido. Y gracias a vosotros por estar aquí. Ha sido el primero de las ponencias y esperemos que los demás compañeros también tengan la ponencia bastante con más gente, porque ha sido el primero Yahweh y bueno, saludos a todos y ya sabéis, seguimos en el evento de Expo Radio en el Cortijo del Alamillo.